Jóvenes, bienvenidos a este resumen de la clase de fármacos antipsicóticos. Recuerden, solo un resumen general. Particularmente en esta clase vamos a ver en un primer término los trastornos del ánimo, los fármacos que se ocupan para eso, y después la clase principal, que es de trastornos psicóticos, particularmente los fármacos utilizados para la esquizofrenia. ¿Ok? Perfecto. Antes, un breve resumen de lo que ustedes ya han revisado en otras clases. Principalmente su primera unidad o las primeras clases han versado en fármacos del sistema nervioso, tanto sistema nervioso autónomo como sistema nervioso central. El sistema nervioso simpático tenía que ver con los receptores adrenérgicos, particularmente con la función del neurotransmisor adrenalina y los fármacos derivados o parecidos como agonistas y antagonistas. Otra clase fue del sistema nervioso parasimpático, con los receptores muscarínicos, donde el neurotransmisor era la acetilcolina y los fármacos de acción agonista y antagonista. Después comenzaron con los fármacos usados a nivel del sistema nervioso central, donde vieron los ansiolíticos, las benzodiazepinas, particularmente también los barbitúricos, que actuaban sobre el receptor GABA, que tiene que ver con el ion cloruro. Y estos fármacos modulaban el paso de ion cloruro, modulaban la acción del receptor GABA, aumentando el paso del ion cloruro y generando esta disminución en la frecuencia de la conducción. Después estaban los antidepresivos, donde la causa era una baja en la serotonina y la noradrenalina, por lo tanto, los fármacos tendían a subir la serotonina. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si no se recapta, o sea, mantiene la serotonina en el espacio sináptico, aumenta su acción. ¿Ok? Después vieron clases de control del dolor, donde vieron los anestésicos generales con el bloqueo de los receptores opioides, mu, delta y kappa, ¿cierto? Donde participaba el neurotransmisor glutamato. Luego van a ver una clase de anestésicos locales donde principalmente los fármacos generan un bloqueo del canal de sodio, y hoy vamos a ver particularmente la clase de antipsicóticos con la causa provocada por un aumento de la dopamina y la serotonina. Por lo tanto, los fármacos lo que van a hacer es un bloqueo de estos neurotransmisores, de la dopamina y la serotonina principalmente a través de sus receptores. Luego faltan clases como, por ejemplo, clase de demencia. Bien, eso es un breve resumen de lo que han visto. Entonces, hoy vamos a ver algo de trastornos del ánimo que tienen que ver con que todas las personas pasamos por periodos de tristeza y periodos de alegría, ¿cierto? Pero en este trastorno del ánimo esto está exacerbado, es decir, una tristeza extrema y una alegría extrema, una depresión o una manía. Por eso tenemos acá estos dos dibujitos. Extremos, estas emociones en su mayor expresión. Y tenemos los trastornos de personalidad, donde tenemos problemas de percepción de la realidad y de la forma de relacionarse. Son varias las patologías, pero particularmente vistas a través de la esquizofrenia, que sería la patología más típica. Entonces los trastornos del ánimo, estos extremos de tristeza y de alegría, se van a ver a través del uso del litio. Y los trastornos de personalidad, particularmente la esquizofrenia, lo vamos a ver a través de los fármacos antipsicóticos
o también llamados neurolépticos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un poco del litio. El litio es un estabilizador del ánimo. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros dijimos que pasábamos por periodos de excitación y tristeza, alegría, durante los días y durante varios días, en fin. Pero algunas personas extreman estos cambios. Entonces hay una excesiva alegría, una excitación extrema y una depresión extrema. Entonces las personas fluctúan, estos rangos son muy amplios, por eso el litio es un estabilizador de este flujo de ánimo. ¿Ok? Disminuye las crisis tanto depresivas como excitatorias, ¿cierto? Sería una excitatoria, una depresiva, entonces trata de regular esto en los trastornos bipolares. Bipolares porque hay un polo excitatorio y un polo depresivo. Entonces trata de que las personas se mantengan acá, en esta línea, y no tengan estas fluctuaciones tan inmensas. El mecanismo es desconocido, se supone que actúa a nivel intracelular, modulando ciertos segundos mensajeros a nivel de citoplasma, pero lo que sí funciona. Y hay una baja clara de los suicidios que pueden ocurrir en estas fases depresivas. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, el carbonato de litio, el carborón. Este litio tiene efectos beneficiosos para la enfermedad, ¿cierto? Regula, mejora a los pacientes, pero también hay unos efectos negativos para el cuerpo, particularmente en el riñón, tiroides, paratiroides, por lo tanto, este fármaco necesita un control rutinario de función renal, tiroidea y paratiroidea. ¿Ok? Aparte del litio, que es el fármaco típico, ¿cierto? En estas patologías del ánimo, hay otros como anticonvulsivantes, o sea que su origen es para tratar las convulsiones, pero también se han visto efectos en otras patologías como dolores crónicos y estos trastornos del ánimo. Y también algunos antidepresivos o algunos antipsicóticos. Perfecto. Eso era para lo que ustedes deberían comprender hacia grandes rasgos de los estados del ánimo. Ahora pasamos a fármacos antipsicóticos o también llamados neurolépticos, que debería ser el término correcto, por lo menos para los primeros antipsicóticos que se crearon. Neurolepsia, y aquí hay varias patologías, un abanico muy grande, ¿cierto?, de trastornos, pero se va a ver a través de la esquizofrenia, que sería la patología más clásica, más típica y más grave también. Entonces dijimos que el nombre correcto era neurolépticos, ¿sí? Y la neurolepsia es un estado ambiental que se produzca por cierta sustancia, donde hay una quietud emocional, o sea, los pacientes están tranquilos y obedientes. Esa es la acción fundamental de los neurolépticos, ¿ok? Y permitía controlar a los pacientes agresivos, se controlaban como estos, ¿cierto? Y los permitía volver a un estado de quietud, de obediencia, de relajo, de tranquilidad. ¿Ok? Neurolepsia. Bien, la esquizofrenia, a grandes rasgos, ¿cierto?, presenta sintomatología. Y se divide en dos tipos de sintomatología, síntomas positivos y síntomas negativos. En los síntomas positivos son síntomas o elementos clínicos que el paciente se ve extrovertido, son elementos extravagantes como delirios, alucinaciones, ¿cierto? Donde el paciente crea una alteración de la percepción y de su comportamiento. Escucha cosas, habla cosas, realiza conductas eh, muy estrafalarias. Por lo tanto, al contrario, los síntomas negativos, hay pérdidas, ausencias de algunas funciones. Por ejemplo, no socializan, se aíslan, no hablan, ¿cierto? No se cuidan, no se bañan, eh, no se cambian ropa, etc. Entonces, los síntomas positivos, hay una explosión hacia afuera de ciertas conductas, y en los síntomas negativos hay pérdida de algunas
otras conductas. Y esto es importante después para ver los efectos de los fármacos. Por eso es importante que conozcan estas diferencias. Por lo menos así a grandes rasgos ahora. ¿Cuál sería la química que explicaría la esquizofrenia? Sería un aumento del neurotransmisor dopamina. Un aumento de la dopamina y un aumento de la serotonina. Por lo tanto, los fármacos van a tender a bloquear la acción de ambos neurotransmisores, de la dopamina o de la serotonina. Y eso lo hacen a través de bloqueo de receptores. Entonces, recuerden, esquizofrenia, aumento de dopamina, aumento de serotonina. Entonces ahí llegamos ahora a la clasificación de los fármacos. Existen los fármacos típicos y los fármacos atípicos. Así se llaman. Los típicos también se llaman clásicos, son los más antiguos, los primeros que aparecieron por allá por el 1950, que tenían esta capacidad de generar neurolepsia, es decir, esta quietud en los pacientes agresivos, pero tenían muchos efectos adversos, o tienen. Y luego, con el tiempo, aparecieron los fármacos atípicos o fármacos nuevos, que el primero se creó en 1958, fíjense que no hay mucho tiempo de diferencia, pero que no se usaron hasta el año 80, porque el primero que se creó tenía muchos efectos adversos, por eso provocaba una agranulocitosis muy peligrosa. Por lo tanto, los atípicos o nuevos aparecieron desde la década de los 80, empezaron a funcionar, digamos. Y estos tenían efectos contra la enfermedad, digamos, y menos RAM. Eso es lo importante, que tenían menos efectos adversos. Tenían acción sobre la enfermedad y menos efectos adversos, por lo tanto, obviamente, que si funciona para la enfermedad y tiene menos efectos adversos, obviamente que empezaron a ser más usados que los fármacos típicos. Perfecto. Ahora, los típicos, vamos a hablar un poco de ellos, tienen su origen, ya sabemos la enfermedad, en el aumento de la dopamina. Por lo tanto, los fármacos típicos lo que hacían era bloquear los receptores de dopamina, particularmente los receptores D2. Los receptores de dopamina son 5, pero particularmente se bloqueaban los receptores de dopamina 2, ¿ok? Al bloquear los receptores, obviamente que se bloquea la acción de la dopamina. Entonces, se disminuían todos los efectos de la enfermedad, ¿ok? Producía mejoras en los pacientes, ¿sí? Pero producía muchos efectos adversos, ¿ok? Que es lo que tenemos que conocer. Particularmente efectos adversos de tipo motor. Se generaban temblores en las manos, ¿cierto? Un temblor. Y también generaba unos movimientos raros, llamados discinesias tardías o discinesias. Tardías porque se producía después de harto tiempo de uso. Entonces son movimientos raros, particularmente a nivel facial. Se producían movimientos de los labios repetidos, extremos, o de la lengua, se saca la lengua, se mueve la lengua de una forma particular, extrema y además repetitiva. Entonces los pacientes estaban constantemente haciendo muecas, ¿ok? Y además se producía galactorrea, es decir, salida de leche, tanto en las mujeres como en los hombres, porque la dopamina tiene que ver con la producción de leche. Entonces, esos eran los efectos adversos más clásicos: temblores, discinesias tardías y galactorreas, ¿ok? Entonces, estos fármacos lo que hacían era bajar los síntomas positivos. Recuerden que los síntomas positivos eran aquellas donde habían exacerbaciones, alucinaciones, delirios, conductas extravagantes. Por lo tanto, las personas se volvían más tranquilas, ¿ok? Pero podían empeorar los negativos, es decir, se volvían menos sociables, menos hablaban, menos se cuidaban, no se bañaban. ¿Ok? Eso eran los fármacos típicos.
Ahora, los atípicos que aparecieron después, que recuerden que tenían efectos sobre la enfermedad, pero menos efectos adversos, esa era la gracia. Esto se debe a que tienen un menor bloqueo de los efectos sobre la dopamina y mayor bloqueo sobre la serotonina. ¿Ok? Entonces, este juego de diferentes neurotransmisores hacían que estos fármacos fueran mejor tolerados, mejor usados. Entonces, además, los típicos, su acción principal está sobre la dopamina, pero los atípicos además actúan sobre otros receptores, serotonina, acetilcolina, glutamato, el receptor GABA. Entonces eso generaba que se pudieran eh, usar sin estos efectos negativos. ¿Ok? Entonces los atípicos, miren lo que hacían, mejoraban los síntomas positivos, es decir, que el paciente no fuera tan extravagante, no tuviera los delirios, no tuviera las alucinaciones, pero además mejoraban los negativos, es decir, el paciente ahora sí comenzaba a socializar, sí comenzaba a hablar, sí comenzaba a cuidarse, por lo tanto, era más completo el panorama que generaban estos fármacos. Y además, algo súper importante, en este tipo de fármacos, los RAMs son súper importantes, los atípicos disminuían estos efectos adversos, tenían menos temblores, menos de estos discinesias, estos movimientos extremos y repetitivos, particularmente en la cara, pero también podía estar en otras partes del cuerpo, y disminuía la galactorrea. ¿Ok? Perfecto. Bien, veamos ahora un poco de los fármacos. De los fármacos típicos son varios, pero el ejemplo más clásico es el haloperidol. Haloperidol. ¿Ok? Y desde los atípicos, que están aquí enmarcados en amarillo, ¿cierto? Más grandes, porque son los que más se usan ahora, partieron a través de la clozapina, que fue el primer atípico, pero que tenía un efecto adverso, la agranulocitosis muy grave, una enfermedad a la médula ósea, muy grave. Entonces, después aparecieron la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, que son los fármacos que ustedes van a escuchar eh, en la clase ya de la doctora, digamos. Entonces aquí tenemos quetiapina, fíjense, risperidona, olanzapina y el aripiprazol. Aquí faltó. Son estos cuatro los más típicos. ¿Ok? Entonces tenemos típicos el haloperidol como ejemplo, y en los atípicos tenemos cuatro ejemplos. Quetiapina, risperidona, olanzapina, aripiprazol. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un resumen. Tenemos los fármacos típicos y los atípicos. Los típicos fueron los que aparecieron primero, ¿cierto? Y ellos bajan la dopamina, porque la esquizofrenia parte por un defecto, un aumento en la producción de dopamina y en la acción de la dopamina, y en un aumento de la serotonina. Entonces los típicos bajan particularmente la dopamina a través de los receptores D2, producen mucha neurolepsia, ¿cierto? O sea que calman al paciente, por eso se usa mucho el haloperidol, este fármaco, el haloperidol, en las urgencias, ¿cierto? En las clínicas que cuando se ve que los pacientes están muy, muy agresivos y le inyectan una jeringa aquí en el cuello o en un músculo, ¿cierto? Y los pacientes se calman rápidamente. Este es el haloperidol. Bajan los síntomas positivos, pero pueden empeorar los negativos y tenían muchos RAM, temblores, discinesias y galactorrea. ¿Ok? Los atípicos, por su parte, tienen poco efecto sobre los receptores dopaminérgicos, ¿cierto? Los receptores D2, por eso bajan mucho sus RAM, bajan los temblores, bajan las discinesias, bajan la galactorrea, producen poca neurolepsia, pero mejoran los síntomas negativos y los positivos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hay muchos fármacos y dependiendo de la enfermedad,
de lo que se requiera para cada paciente, porque recuerden que aquí estamos hablando solo de la esquizofrenia, pero hay muchos otros trastornos, depende de cada uno de los trastornos, se va a hacer la elección del fármaco en particular. Algunos tienen más acción sobre la esquizofrenia, algunos más sobre el sobre la dopamina, otros más sobre la serotonina, o sobre otros receptores, recuerden los receptores de histamina, de acetilcolina, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden generar varias combinaciones. Bien, con eso terminamos el resumen de los trastornos del ánimo con el uso del litio, que es un estabilizador del ánimo, y de los fármacos antipsicóticos, que hay una diferencia entre los típicos y los atípicos. ¿Para qué? Para el trastorno de la esquizofrenia como la patología más representativa. Bien, nos vemos en otro video resumen.